hija, ¿cierto?, ahí a la maternidad de Tucumán. Y acá en La Rioja comienza ese calvario en el año 2003, que empiezan las imputaciones, todo, fines de 2002, 2003. Y es como dice José, que el juicio fue hace 13 años atrás, o sea, en el 2012. Claro. Sí, sí. En donde todos saben, no hace falta que yo lo recuerde, aunque yo no lo dejo de sobresaltar, que un tribunal imparcial, valiente, los jueces, absolvieron a los imputados, a todos los imputados, eran 13. Yo recuerdo, doctor, que en ese momento hasta una presión presidencial tenían, porque en ese momento que Cristina decía que esto se termine, que los jueces condenen a quien tenga que condenar y listo. Y después que se resolvió el caso, hasta la misma Cristina posteó en las redes sociales que bueno, que había estado todo mal, jueces corruptos, una cosa así, ¿no? Claro, tal cual tú lo dices, fue la presión más grande que hubo en la historia de la justicia, y en la cual recuerdo que Alperovich, que era el gobernador en ese entonces, en el año 2012, una vez que termine el fallo, y que la verdad yo estuve un año en Tucumán, y así como nosotros sostuvimos en el mensaje de que no había pruebas, porque fue la realidad, solamente fue un caso de versiones, millones de versiones, Alperovich dijo, bueno, acá se va a hacer lo que diga Susana, y se cambió, o sea, se cambió la sentencia, que era absolutoria, por una cuestión de responsabilidad criminal. Vale decir que Alperovich, que hoy ha sido condenado hace poco, ustedes todos lo saben, sí, como abusador sexual, en ese tiempo él hizo lo que decía Susana, y el señor vocal, en aquel tiempo presidente, perdón, de la Corte de Tucumán, el señor Estofan, dijo, quédense tranquilo que el caso Marita Verón no va a quedar con la misma sentencia. Y claramente lo cumplieron, porque después, un año posterior, lo que fue absolución lo cambiaron, claro, ¿cierto?, políticamente por responsabilidad criminal, y terminaron condenando y haciendo todo un verdadero desastre. Entonces, esas versiones que se dijo en su momento, porque el juicio, la verdad, está bien, hoy está firme, fueron condenados injustamente, porque es un caso donde ellos, sinceramente, no cometieron el delito, y no solamente no lo cometieron, sino la chica esta nunca estuvo acá en La Rioja. Y el tema de los otros dos imputados, porque a 11 se dieron vuelta la sentencia, los otros dos, que eran los supuestos secuestradores, que eran los hermanos Riveros, se determinó, ¿cierto?, que no hubo secuestro, o sea que ellos no la secuestraron. Entonces, si no la secuestraron, ¿cómo vino ella acá? Y de ahí ustedes se ponen a ver de que en ese caso, ¿cierto?, las supuestas víctimas también, o las supuestas testigos, las testigos, que eran supuestas víctimas, establecían y la veían a Marita Verón en distintos lugares, en distintos momentos, en la misma secuencia, sea en Candileja, el desafío, a la misma hora, ¿me explico? Entonces, por eso son, todas la veían, pero nadie la vio. Claro. Entonces, todo eso, nunca hubo un elemento de prueba suficiente que diga, bueno, la mujer estuvo acá, hubo una ropa, hubo una carta, se hizo una pericia, que la letra era de ella, o sea, fueron todas versiones. Y esas versiones, les voy a decir una cosa, o sea, yo comparto la lucha que tuvo incansable esta señora Marco con respecto en contra de la trata de personas. Me parece correcto toda su lucha, es loable lo que hizo, pero ahora bien, el encarnecimiento que tuvo, no solamente con los diputados, sino con todos los abogados, conmigo, con todos, y yo creo que fue una cuestión ya que es ajeno a lo que es folclore del derecho. Entonces a mí me parece, porque claro, veo cuando, ¿cómo te puedo decir? Todo este tema empezaron con las versiones de que ya no estaba en Tucumán, sino estaba en España. Después ya no estaba en España, estaba en Salta. Después no estaba en Salta, sino estaba de vuelta en La Rioja. Si no estaba en La Rioja, sino nunca salió de Tucumán, porque, no sé si recuerdas, creo que el año pasado se hizo una investigación federal donde se imputaron a personas del gremio, donde decían que se la habían matado en Tucumán. Y ahora dicen que está en Paraguay. O sea, todo esto, por eso yo pido prudencia, porque de pronto, como dice Gaby, acá hay que ser más inteligente y más respetuoso en el momento de esto, y tratar, en vez de dar esas reacciones que encima, si fueran ciertas, terminás alertando, y en vez de ir a buscarla, claro, se frustra todo. Entonces,
yo entiendo que estas son cuestiones como para que esta señora vuelva a estar en el plano de los medios, porque creo que la semana pasada también se la estaba cuestionando con el tema de que estaba alquilando una fundación o un local que no lo puede hacer. Tal cual. Un audio, sí. Ahora, Jorge, pregunto, en aquel momento yo recuerdo que se hablaba de trata de personas. Bueno, no repito, no quiero, como dije en la introducción, volver a escarbar en hace 15 años atrás, pero me queda una duda y quiero preguntarte si fue parte del proceso, que es muy importante para lo que viene después en el tiempo. En aquel momento se hablaba de trata de personas, incluso en el juicio se habló de ello, pero la ley de trata de personas en la Argentina es posterior al hecho de Marita Verón, ¿no me equivoco? Claro, o sea, a ellos se los condena con 142 bis y en la ley de trata se sanciona en el año 2012, creo, 2013, después del juicio. 2013, el juicio fue en noviembre, fue la sentencia, creo que los primeros meses de 2013, ahí fue la ley de trata. O sea, pero ellos fueron juzgados por el 142 bis, o sea, no fue por la ley de trata. O sea, sí se hablaba de lo que era trata de personas, pero ellos no podían ser juzgados por una ley que primero no estaba y después que termina siendo una ley posterior al hecho. Sí. Yo me acuerdo que en aquel entonces hablamos mucho con vos, yo estaba... No sé si con vos, Gaby, estábamos juntos en otro medio, hablo del 2012, hemos hablado mucho esto, y yo me quedó siempre, y ahora que volvemos a tocar el tema, que el objetivo era demostrar que estuvo en La Rioja la chica, y que vos tenías la hipótesis de que nunca estuvo en La Rioja, por lo tanto, obviamente, desvinculaba a tus defendidos de aquel momento. Eso quedó acreditado, porque, a ver, es fundamental para lo que ahora aparece, la foto de una mujer que se parecería a Marita Verón, que está en Paraguay, pero que después creo que salió la aclaración de que no era, que era una mujer que tenía nombre y apellido, que tenía una identidad. No conozco el capítulo de la historia ese, pero... Versiones hay miles. No, claro, pero... Después había otra versión que la habían encontrado o que estaba viviendo supuestamente muy bien en España, y lo comparaban con el caso Jackie, que la encontraron en Buenos Aires con una pareja y que ella no quiso volver a La Rioja porque estaba embarazada y que estaba, bueno, había formado una familia. Hay un montón de versiones, pero ninguna es oficial. ¿Pero quedó demostrado que la chica en cuestión estuvo en La Rioja o no, Jorge? Mira, en eso yo te tengo que contestar de dos maneras. La primera es decirte que el Tribunal Imparcial Valiente del año 2012 determinó que esa persona no estuvo aquí en La Rioja y que no hubo secuestro, ¿cierto? Y que no hubo privación de legítima libertad en contra de María del Ángel Verón. Eso lo dijo no Jorge Cáceres, sino un tribunal. Ahora bien, después posterior a eso, te digo que cambia al año siguiente, ya no es una cuestión de derechos, sino una cuestión ya de política, que cuando decía mi papá, cuando la política entra por la puerta, el derecho sale por la ventana, y eso es lo que pasó acá. O sea, como yo te dije, Alperovi dijo, vamos a hacer lo que dice Susana, ya la señora presidenta en aquel entonces, que hoy también es condenada, Cristina Kirchner, decía que tenían que, José Corrupto, que tenían que condenar, y después Estofán, uno de los soldados, ¿cierto?, de Alperovi, terminó cumpliendo el deseo de la señora Trimarco, como también del gobernador, como también de la señora presidenta, hoy condenada, y claro que cumplieron porque le dieron vuelta a la sentencia y ahí determinaron en un escritorio, ya no en un nuevo juicio, sino en un escritorio, como que hubiera estado acá. Pero yo te digo que siempre este juicio fueron versiones, como estas versiones que dice la señora, está acá, está allá. ¿Cómo va a decir que es la hija cuando pasó, creo, 20 y pico de años, y no puede ser que una foto sea la hija? O sea, acá también se dijeron, y que esto era muy grave, porque la señora también dijo que el hijo de Gonzalo Gómez era el hijo de Marita Verón. Se hicieron ADN, todo, y se determinó que era falso eso, y de pronto, posteriormente, el niñito hoy ya no estaba con nosotros, porque le agarró una depresión, se terminó suicidando. O sea, son cosas muy graves estas, que yo creo que por eso yo hablo de prudencia, hay que tener cierta prudencia al momento de informar y decir, bueno, si la señora está segura, que cuente la noticia cuando ya realmente sea, que digan, sí, apareció, ojalá apareciera, porque si apareciera de verdad,
se desnudaría todas estas mentiras y que realmente esta persona nunca estuvo acá. No, claro, a Porque ver, esa es la realidad. ella misma da lugar a que, bueno, está viva, entonces los que condenaron, es más, uno de los condenados murió en la cárcel, si mal no recuerdo, en aquel momento. O sea, hay cosas sí, por eso es un desastre. Claro, sería hoy pedir perdón, pero de aquí hasta que se termine el mundo. Ahora, perdóname la crudeza de la pregunta, pero sé que pero vas mira, a hacer... no habría forma de un perdón o reparar el daño causado a una persona que yo no te digo que estas personas hayan sido como de santo o estuvieran con las carmelitas de casa. Al contrario, ellos pueden haber tenido responsabilidad en otras cosas, en otras cuestiones, pero no en este caso. Claro. En este caso fue un caso totalmente donde no había la reina madre de todo proceso, que es la prueba, fue la gran ausente. Y ellos hicieron todo en cuestión de un circo mediático para condenar y lo lograron después de un año de una cuestión de una presión política. Pero los jueces independientes y pro en aquel momento y valientes, ¿cierto?, se sacaron de todas esas presiones y resolvieron como tenían que resolver a derecho. No había pruebas y tuvieron que resolver. Jorge, por último, por eso te decía, cruda la pregunta, pero seguramente tu respuesta será la correcta. En este sentido, digo, al escuchar este tipo de declaraciones, no es la primera vez. Yo nunca he compartido la ideología, metodología y proceder de esta señora. He charlado con ella en varias oportunidades, pero bueno, no quiere decir una opinión muy personal. Pero... ¿hace esto porque tiene la ilusión de encontrarla? ¿Hace esto porque quiere volver a aparecer en los medios? ¿Hace esto por algún interés? Ella ha sido denunciada por muchas cuestiones, como lo ha sido Bloomberg en el momento que le mataron su hijo, tantos que perdieron sus hijos que después lo acusaron que lucraron con sus hijos. ¿Por qué aparece de nuevo el tema Trimarco? Y discúlpame que te interrumpa, José, pero quiero hacerte un aporte a todo ese listado que vos venís mencionando de posibles ítems, que yo ayer lo mencionaba justamente, porque Trimarco hacía tiempo que estaba desaparecida de los medios, o yo por lo menos no tuve conocimiento que haya salido a hablar de algún tema en particular. Sí, lo que hizo ruido la semana pasada es este escrache que le hicieron por estos locales de la fundación que ella estaba alquilando y por estas amenazas a esta persona, argumentando que el fiscal, que ella estaba frenando el fiscal para que no vayan y le hagan el allanamiento a esta mujer que supuestamente vendía cosas o tenía un local comercial. Ahora la vuelvo a escuchar a Trimarco, pero nunca se expresó por ese tema, sino por este. Mi pregunta, si la escuchaste bien, uno de los ítems que le hago a Jorge es eso, si quiere volver a estar en lo mediático, borrar algunas cuestiones. ¿Qué opinión tenés vos de esta aparición de nuevo de ella? Yo creo que no soy el indicado para contestar esa pregunta, porque aquí se la tendrá que hacer es a ella. Yo hago una cuestión, porque lo que yo pueda responder va a ser bastante subjetivo, entonces creo que no corresponde que yo haga esa manifestación. Lo que sí te puedo decir de que yo comparto la lucha de ella y la ilusión de poder tener o encontrar la hija con vida, porque nunca se la declaró muerta. Entonces yo eso es lo que, esa esperanza que ella tiene, le hemos tenido todo y todo lo que hemos participado en ese juicio. Y además, o sea, una de las grandes teorías que había, o pistas, por así decirlo, mejor dicho, era que ella se había ido por su propia voluntad, porque supuestamente estaba embarazada, que esa era una de las teorías, y que nunca fue secuestrada. Entonces por eso cobró fuerza la historia posterior de que se había ido a España, después que estaba en Salta. Entonces, y es más, si ustedes leen el libro de creo que se llama Alejandro, no es Alejandro Sanz, que es un mendocino, un periodista, donde él hace toda una investigación, y él también tiene la misma postura que nosotros, o sea que ahí no hubo, bueno, pero él le da con un caño a la señora Trimarco, que yo no voy a ponerme en esa posición, sino solamente alentar a la búsqueda, pero sí también decirnos, acá señores tenemos que ser prudentes en el momento de dar información, más, no ustedes, sino ella, o sea, porque creo que estas cuestiones, en su caso, si fuera verdad, entorpecería una gran investigación. ¿Por qué? Porque si a lo mejor está secuestrada en tal lugar, le vas avisando a la persona que la vas a rescatar ahí, entonces después ya no va a estar. Claro. Entonces creo que hay que ser prudente en el momento de decir esta. Y yo creo que sería más creíble también que si realmente pasara eso, ella informara, mire, acá pasó esto, acá esto, y esta es la pista que
se encontró a mi hija, ¿me entiendes? Bien. Así yo creo que tendría que ser. Jorge, querido, siempre muy amable. Te deseo buen fin de semana, ¿eh? Un abrazo para vos, para toda la audiencia y para